Eh, le pedí a Cristian Moreno que nos ayudara a aproximarnos a una imagen de lo que es Rapa Nui bajo pandemia, ¿ya? Eh, y por supuesto le pedí que si pudiera referirse a cómo ha también actuado las distintas instancias de la isla, ¿no? Por un lado el aparato del Estado, ya sea la gobernación, o de la sociedad civil vía lo que es el municipio, y también de las instituciones propias de los Rapanui, ¿no? El Consejo de Ancianos, Jonui, ¿no? Y si, qué dinámicas se han generado en la isla a partir de esta situación de pandemia, más allá de un enfoque como de estos cuatro niveles que, que, que uno puede entrarle al tema, ¿no? Entonces, dejemos a Cristian que nos cuente y exponga y después le podemos eh, hacer preguntas, ¿ya? Para que no, aquellos temas que nos puedan interesar, ¿ya? Dale, Cristian. Ya. Em, bueno, la pandemia acá en Rapa Nui, curiosamente, nos llegó de improviso. Hay que partir por ahí. Pese a que muchos seguíamos desde diciembre del 2019, enero del 2020, seguíamos atentos a lo que pasaba en China. Yo, por ejemplo, yo y conozco algunas personas más en la isla que siguen Reddit y otros medios que entregaban las noticias sobre este virus nuevo que había aparecido, pero que no se sabía si iba a ser una falsa alarma como fue el síndrome agudo respiratorio severo del 2002, 2003, 2004, por ahí, por esa época, o si iba a ser mucho más grave. Yo creo que en ninguna parte se sabía realmente esto, qué tan grave iba a ser. Y bueno, acá se siguió desenvolviendo todo tal cual. Febrero todavía estaba más o menos contenida la enfermedad. A ciertas zonas ya había casos en Europa, pero nunca estuvo muy claro realmente que ahora ya tenemos mucha más información, por supuesto. Eh, hasta marzo, hasta marzo, donde el turismo siguió funcionando exactamente como siempre aquí, sin ninguna medida, nada de cautela, nada de profilaxis, nada de control, siguió funcionando perfectamente eh, hasta que llegó a Chile en marzo. Y eso de marzo 18 de marzo, si no me equivoco, después de más o menos 4 o 5 días, no 4 días, en las que algunas familias de la isla fueron al aeropuerto a protestar, no a tomarse el aeropuerto, sino que a protestar contra la llegada de turistas que ponían en riesgo a la comunidad. Eh, Finalmente el alcalde de la isla, la municipalidad de la isla, llega a un acuerdo con la aerolínea LATAM para que LATAM deje de enviar aviones de pasajeros hacia acá. Eh, o, alternativamente, si LATAM no escuchaba esta solicitud, simplemente el aeropuerto se iba a tomar y se iba a cerrar por la fuerza, ¿ya? Eh, y finalmente eso es lo que consiguió que estuviéramos aislados de la enfermedad. Es una zona más o menos fácil de cerrar al turismo. Eh, Pasa que de todas maneras alcanzaron a entrar cinco casos. Tuvimos 5 casos de coronavirus en la isla, los que fueron rápidamente aislados, puestos en cuarentena con sus familias, eh, y la enfermedad no se alcanzó a propagar. ¿Ya? O sea, tenemos 5 personas que tienen anticuerpos de coronavirus que se contagiaron acá en la isla. ¿Ya? En ese momento pensamos que ya la enfermedad se iba a propagar, pero se logró contener. Había un cierto pánico, sí, obviamente, de mucha gente, un temor muy grande, acá entendiendo un poco que no hay instalaciones hospitalarias, eh, no hay donde, no hay cómo atender a grandes masas de personas que de pronto se ven en la necesidad de ser hospitalizadas. Había 2 camas críticas, se agregó una tercera cama crítica, pero que no hubiera hecho mucho la diferencia en caso de un brote epidémico masivo ya en la isla. Así que afortunadamente
Bueno, en ese momento, claro, no se sabía por cuánto tiempo se iba a cerrar la isla, todavía no se sabe por cuánto tiempo se va a cerrar la isla, pero se contuvo, igual que como se hizo en Nueva Zelanda, en Aotearoa, Nueva Zelanda, se cerró también, se hizo una cuarentena extrema, draconiana, con tremendas multas y todo. Tuvieron también la dirección de una primer ministra que enfatizaba esta idea de contener rápido, contener con fuerza, antes de que se masifique la enfermedad y se vuelva imposible contenerlo, que hizo caso a los científicos que estaban trabajando allá, y yo creo que también en ese rol, acá hemos tenido, obviamente dentro de en una escala mucho menor, que la municipalidad recientemente había abierto un departamento de salud, no sé cómo se llama, pero es un departamento de salud comunitaria a cargo del doctor Carlos Schlack, que tiene como objetivo ir a visitar a los domicilios, sobre todo a personas mayores que no tienen, o que no van al hospital, o que no pueden ir al hospital, o que no tienen gente que se preocupe de que ellos vayan a hacerse controles, chequeos. Bueno, se había abierto ese departamento de salud, y yo creo que el doctor Schlack ha estado también participando y ha tenido un rol importante como asesor de la municipalidad en ese sentido, ¿ya? En ese momento estaba funcionando en la isla también, digamos, está el eje municipalidad como órgano con poder acá en la isla, está el eje gobernación provincial, que tiene un rol más bien del Estado central chileno acá en la isla, y teníamos en esa época el eje Maugenúa, que que tenía mucho poder y que tenía el control sobre el Parque Nacional de Rapa Nui y una cantidad importante de financiamiento, de ingresos, ¿ya? Bueno, eran usados, eran utilizados, reutilizados permanentemente acá. O sea, desde que empezó esa administración, no sé cuántos ahorros se habían logrado tener, pero por ejemplo, dentro de lo que Mau Genúa consiguió, fue que llegaran a los primeros test rápidos que llegaron a Chile, los test IgG, de test de anticuerpos, llegaron acá a esta isla. Y fue una compra particular que hizo la comunidad indígena polinésica Mau Genúa, que en ese tiempo estaba a cargo del presidente del directorio, Camilo Rapu, asumido o devenido a la vez en administrador del Parque Nacional, ¿ya? Gerente de Mau Genúa. Era como el hombre fuerte de Mau Genúa en ese momento, donde el resto del directorio no le hacía absolutamente ningún contrapeso. Entonces Camilo Rapu, devenido en esta especie de caudillo, consigue esa compra de esos test IgG. Y llegan acá a la isla para los retornos seguros. Son estos aviones que empiezan a venir para repatriar a nuestros conciudadanos, a nuestros hermanos Rapa Nui que estaban en el continente y fuera de Chile también. Lo que causó controversia. Acá había gente que se oponía a eso, como todo. Cerrar la isla causó controversia. Había gente que estaba en contra de cerrarla, gente que estaba a favor de cerrarla. Siempre la falta de información lleva a eso. Yo en ese momento no estaba seguro de qué tan grave era la cosa, y yo no estaba seguro de que había que cerrar la isla. Me parecía radical. O sea, pensaba que había que cerrar la isla, pero que había que tener un plan para qué hacer una vez que se cerrara la isla, ¿ya? Y eso no estaba, se improvisó sobre la marcha. Y por otra parte, lo de Camilo Rapu y de Mau Genúa, de traer los test IgG y de que se repatriaran en ese momento, en conversación con la municipalidad de Isla de Pascua, que se pagaran estos vuelos charter que permitieran que aviones de LATAM pagados con ingresos, con fondos municipales, pudieran repatriar a estas personas que estaban atrapadas en el continente y expuestas, vulnerables al coronavirus, que era una preocupación que muchos tenían. Son parientes, son familia, pero otros decían no, que se queden allá porque nos van a venir, nos van a traer el virus, nos van a traer la enfermedad. Entonces eso fue también bastante complicado. Finalmente primó, yo creo, la cordura de que como Rapa Nui no podemos dejar botada a nuestra gente allá, en peligro a nuestra gente allá,
y que siguiendo protocolos estrictos sanitarios era prudente, o sea, traerlos con residencias sanitarias acá, en aislamiento permanente, con fiscalización, con sanitización de su equipaje, etcétera, etcétera. Y se hizo, y si es que en algún momento vino alguien infectado, porque el protocolo incluía hacer test allá, test acá, y todos los que dieran positivo no se podían venir de momento, hasta por lo menos el siguiente vuelo y hasta que ya salieran negativos los test PCR, finalmente se llevó a cabo, me parece exitosamente, y se llevó a cabo en contra de las indicaciones del Ministerio de Salud, que había establecido un cierre. Ministerio de Salud acá en la isla opera a través de la Seremi, que está a cargo de Pedro Guerra, ¿ya? Pedro Guerra, o como lo llamamos acá, Peter Ward, que es veterinario y está a cargo de la Seremi de Salud. Y que ha recibido críticas, y yo creo justas, críticas por su manejo, ¿ya? En el caso de el retorno seguro, esta fue una iniciativa de la municipalidad con los test que Mau Genúa había traído, en contra de las disposiciones del Ministerio de Salud, del ministro Mañalich, y en contra de las disposiciones de los operativos del Ministerio de Salud acá, ¿ya? Pero que finalmente terminaron cediendo y el avión se vino igual. Lo que me pareció un hito súper importante, me pareció un hito tremendo de ejercicio de soberanía, de autonomía de la isla. Yo creo que fue algo tremendo, algo a lo que no se le ha tomado el peso todavía. Eso de que el gobierno dice no y los Rapa Nui dicen sí, y se trajo el avión simplemente. Así que ese es uno de los grandes hitos, me parece, de esto. Después de algunos retornos seguros viene un conflicto interno, que es precisamente entre estos dos actores, que son la municipalidad y la comunidad indígena polinésica Mau Genúa, que incluyó violencia física en la municipalidad, una pelea finalmente, donde hubo demandas mutuas, el alcalde demandó a Camilo, Camilo demandó al alcalde, hubo un conflicto fue de película realmente. Y lo que derivó finalmente en el triunfo político, no sé, el triunfo en boxeril, no sé, aparentemente no, pero por lo menos el triunfo político del alcalde por sobre Mau Genúa, el triunfo político de la municipalidad por sobre Mau Genúa, y la caída en desgracia definitiva, final. Ya estaba muy acusada de corrupción la administración de Camilo Rapo en Mau Genúa, pero que esperaba ganarse unos puntos y esperaba ganarse la reelección, que era además el año pasado, el año 2020, a través de esto de traer los test rápidos y a través de esto de tener un rol activo en todo esto de la pandemia. Derivó en la caída en desgracia de Camilo Rapo, que terminó arrancando de la isla, se terminó yendo en uno de los aviones charter que vino acá a dejar personas del retorno seguro, se terminó yendo en uno de estos aviones al continente. Y desde esa época no ha vuelto. Hay rumores de que vuelve, ha llegado su barco, que él es propietario de una naviera también, que era de su familia. Bueno, él ha venido su barco un par de veces a dejar carga y a veces se ha rumoreado que él vuelve en este barco, pero no lo ha hecho. Y en los aviones 2 veces se ha inscrito para volver en retorno seguro. La última vez fue en el último avión que venía, pero finalmente no se ha presentado, no ha venido a la isla, Camilo Rapo. Así que sigue en el continente en alguna parte. Y el alcalde aparece triunfante como ya el hombre fuerte de la isla, que es algo yo creo que uno puede trazar en la historia de Rapa Nui hacia atrás, esta presencia de estos hombres fuertes como caudillos. Yo creo desde la época del Ariquimau, desde la época del Tangata Manu, se puede trazar este fenómeno, ya que algunos pensábamos que estaba en retirada por otras elecciones, porque hay elecciones donde uno ve, el otro día decía, en Rolf tiene un chat donde participan muchos académicos de WhatsApp, y se comentaba esto del poderío que han tenido las candidatas a cargos de elección popular, y sí, uno ve que hay un predominio,
¿sí? De vez en cuando resurgen estos hombres fuertes, de repente es un poco el rebote, el efecto rebote. Pero algunos pensábamos efectivamente que esta cosa media de Petero, que lleva 25, 30 años en la municipalidad, estaba en retirada y lo vemos a él resurgir con pleno poder en el manejo inicial de la pandemia. Que se vio cierta adaptación del alcalde también. Petero Edmunds al principio se oponía a cerrar la isla, pensaba que esta gente que promovía el cierre de la isla eran personas que no sabían de lo que estaban hablando, que no tenían idea y que por simplemente miedo irracional querían cerrar. Pero en menos de una semana cambió de opinión y digamos, tuvo la flexibilidad de producir este cambio y finalmente llevar al cierre del aeropuerto. En términos del manejo posterior, siempre la preocupación después del cierre de la isla es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ya? El turismo era una parte primordial de la economía de Rapa Nui. Es todavía, yo creo, estamos en una depresión económica gigantesca hoy en día en la isla, enorme. No nadie pasa hambre, por supuesto, porque estamos en un lugar donde se puede pescar, donde hay fruta, donde hay verduras, donde todo el mundo planta, o mucha gente planta, y si no, hasta en el campo uno puede ir a cosechar guayabas, puede ir a cosechar cualquier cosa, mango, higos, paltas, que crecen silvestres en el Parque Nacional, jaía, pomarrosa níspero, hasta plátano. Entonces no, nadie ha pasado hambre, no hay una hambruna en la isla ni nada de ese estilo. Pescado siempre hay, nunca falta, todo el mundo conoce, o sabe pescar o conoce a alguien que sabe pescar. Se han visto estas como una mucho mayor, las familias se han congregado mucho más, se juntan mucho más seguido, comparten cosas que se habían perdido con el individualismo al que lleva la economía capitalista a base del turismo, la economía de la acumulación individual o familiar, ¿ya? Familia, digamos, entendida en el concepto occidental, familia nuclear, no la familia entendida como antiguamente se entendía en Rapa Nui, esa familia extendida, las familias grandes, los clanes, ¿ya? Ha ido derivando a esta otra cosa. Pero con la pandemia, no voy a decir que ha habido una reversión de ese proceso, pero sí se ha frenado un poco, se ha reducido un poco ese proceso de individualización, de que la gente empieza a pensar más como individuo, de cómo yo progreso, cómo yo gano plata, cómo me aseguro yo, cómo aseguro a mi gente cercana solamente, a una cosa un poquito más comunitaria. Al principio se regalaron verduras, los agricultores de la isla repartieron verduras gratis, regalaron verduras, sobre todo la familia de Manuel Tuqui, que es una familia muy amiga de Rolf. José Tuqui, Bene Tuqui participaron de estas reparticiones de verduras y de hortalizas para la gente que no tenía cómo. Hay que decir que cuando esto se cierra, la población de la isla era mayor. Así como en el continente había personas varadas que querían venir para acá, acá había un porcentaje aún mayor de personas que querían irse porque se quedaron sin trabajo, porque se acabó el turismo, los hoteles, no sé cuántos, 40 hoteles, y además de esos 40 hoteles, como, no sé, 100 alojamientos turísticos más, o más de 100 alojamientos turísticos más, entre cabañas y todo tipo, desde hostales hasta cabañas, hasta camping, todos se quedaron sin ingresos, ¿ya? El asunto de las personas del continente que viven acá, los que no están vinculados con gente de Rapa Nui familiarmente, no pueden adquirir tierras ni propiedades en la isla, por ende tienen que arrendar a alguien de la isla. Y esas personas, al quedarse sin ingresos, ya no podían pagar arriendo, y por ende se fueron, la gran mayoría se fue, o muchos se fueron al continente rápidamente, leyendo que esto tenía para largo y que no iba a durar un tiempito corto solamente. Así que en términos económicos, esto es algo que yo creo que no tiene precedentes, ¿ya? La época ancestral, obviamente, la economía de la isla era más bien una economía de subsistencia, donde existían los jefes
tribales, los jefes de los distintos matas en los distintos territorios de la isla que acumulaban a partir de impuestos y administraban bienes, redistribuían bienes. Eso existía antiguamente, pero todo es más bien en ese sentido de la subsistencia y el trueque. Después tenemos la época de la colonización y la época de la compañía explotadora, en la cual había exportación, pero la exportación estaba netamente ligada a una compañía que había llegado a hacerse cargo de la isla, una compañía extranjera, que si bien tenía una pequeña participación de gente de la isla a nivel local, y generaba una economía local a partir de la venta de productos, digamos, de la producción agrícola local para beneficio de la compañía explotadora. Se vendía un poco y algunos Rapa Nui lograron hacerse una economía a partir de eso. Era la compañía explotadora la que exportaba acá, más bien. Y no está muy claro cuánto se beneficiaron los Rapa Nui en sí a partir de esas exportaciones de la compañía explotadora en ese tiempo. Entonces llegamos después a la economía más bien basada en el turismo y claro, desde que se empezó el turismo a masificar en los años 90, nunca habíamos tenido un fenómeno de esta manera. Entonces, cómo contrarrestarlo era algo extremadamente nuevo. O sea, ¿qué hacemos ahora? Ya no hay turismo. Entonces, ¿qué queda acá de economía? Más bien las instituciones fiscales que tienen una cierta hipertrofia, ¿ya? Que podrían funcionar con menos gente, pero que, sobre todo la municipalidad de Isla de Pascua, que tiene más de 300 trabajadores, 350 trabajadores acá, mantenían obviamente toda su planta de trabajadores y siguen ganando su sueldo. El hospital de la isla, que mantiene su planta de trabajadores y siguen ganando su sueldo. Los colegios, que son ya sea financiados desde la municipalidad o financiados desde afuera. Acá tenemos colegios que son particulares, ¿ya? Un colegio católico que es financiado por una fundación de allá del continente y un colegio que es financiado por sostenedores que son del continente también, que es el San Sebastián de Aquivi. Entonces están los colegios, está el hospital, está la municipalidad y el Estado, digamos, el Estado profundo, que son la gobernación y las municipalidades, la gobernación y los ministerios, ¿ya? El Ministerio de Obras Públicas, que tiene presencia acá, el Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Salud y un par más por ahí. También uno podría decir la iglesia, pero la iglesia no tiene mucho, ya no es lo que era, la iglesia tiene al cura nomás. Y eso pasó a ser la economía de la isla. Y inicialmente se hablaba de esto de la economía circular. Entonces lo que tenemos que hacer es la economía circular, que la plata que tiene esta gente circule entre la población y se reinvierta y que siga circulando permanentemente, y se reinvierta siempre localmente, cosa que era una quimera y finalmente me parece que no funcionó y no podía funcionar, ¿ya? La isla no exporta casi nada, hay un poco de exportaciones mínimas de miel hacia el continente, un poco de exportaciones de atún sellado al vacío hacia el continente, pero son mínimas, son de un par de productores locales que mandan a distribuidores que hay en Santiago para que vendan allá. Pero no hay una economía de exportaciones sistemáticas, no hay cómo hacerlo tampoco, no hay, aparentemente tendría que haber una industria acá, o tendría que haber una fábrica, o tendría que haber algo a una escala un poco más grande como para que la isla pudiera exportar, pero principalmente no hay exportaciones porque no hay vías de exportación que sean expeditas y que sean baratas. Y que sean competitivas con otros productos, con otros mercados. No tenemos navieras que puedan exportar, que tengan los equipos de refrigeración y que tengan los protocolos sanitarios y que permitan una exportación que les siga generando ganancias a los productores locales. Y no tenemos aerolíneas, todo, acuérdense que va a Valparaíso, desde acá, si es que es naviera, y todo va a Santiago, si es que es avión, ¿ya? Entonces, en términos económicos, la situación se mantuvo y hasta el día de hoy se mantiene extremadamente precaria. Ha sido parcialmente resuelta por
el programa municipal, que es el programa Pro Empleo, PPE, que son las mismas iniciales del alcalde Pedro Pablo Edmunds. No sé si es coincidencia o no, yo creo que no. En ese programa municipal se le pagan 300.000 pesos a las personas que entran por trabajar medio día haciendo. Se armaron equipos diversos para hacer distintos tipos de labor, de ornamentación, de limpieza, un par de cosas más bien de trabajo un poco más bibliotecario, cosas de trabajar algunas cosas con archivos, como para hacer, no sé, un catastro, por ejemplo, del viejo cementerio. Y a mí algunos trabajadores de ese trabajo me pidieron información, catastro del cementerio, quiénes son los que están enterrados, porque en la municipalidad no había un registro de todas las personas que estaban enterradas ahí. Entonces se hizo un trabajo sobre eso, por ejemplo. Entonces, bueno, se armaron un montón de equipos. Por ejemplo, la Asociación de Guías Turísticos, la Asociación Gremial, hizo un trabajo para ayudar a los alumnos de la aldea educativa, que es un colegio técnico, los que habían tomado la opción del técnico en turismo. La Asociación Gremial de Guías Turísticos les hizo la práctica profesional, ya que todos los hoteles están cerrados, todos los centros de buceo están cerrados, todos los operadores turísticos están cerrados, las agencias de tour, rentacar, todo eso está cerrado. Bueno, entonces, ¿cómo estos muchachos podían hacer la práctica profesional? Lo hicieron a través de la Asociación Gremial de Guías Turísticos, entonces salieron, hicieron excursiones, les enseñaron un poco sobre el guiado, qué sé yo. Entonces ese tipo de cosas se han hecho con este programa Proempleo. Ciertamente 300.000 pesos acá en Rapa Nui, comparado con lo que es en el continente, que ya es muy poco, pero acá en la isla, donde el costo de la vida no solamente era alto antes de la pandemia, sino que ha aumentado considerablemente después de la pandemia, eh, es muy poco, y la mayoría de las personas solamente lo puede usar como un ingreso extra, pero necesitan obtener ingresos de otros lados, ¿ya? Para pagar préstamos, cuentas acá en la isla, y además un alto endeudamiento en los bancos, entonces siempre hay que pagar las cuotas de las deudas y todo eso, es complicado. Bueno, ¿por qué ha aumentado el costo de la vida durante la pandemia? Especialmente porque el abastecimiento de la isla, como les decía acá, el turismo la lleva y no hay una producción de muchas cosas. Hay un poco de agricultura y un poco de pesca artesanal, pero no hay una producción grande de ninguna otra cosa. Entonces, la gente seguía siendo muy dependiente en términos alimenticios incluso, de productos del continente. Al inicio de la pandemia se decía muy a la ligera que había que entrar a una especie de independencia alimenticia o alimentaria, que la gente de la isla pudiera producir todo lo que era necesario consumir aquí. Pero la gente está muy acostumbrada a comer cosas dulces, por ejemplo, a comer, no sé, carbohidratos, chocolates, productos envasados. Entonces todas esas cosas vienen desde el continente, esas cosas no se producen aquí. Así que tuvieron que seguir llegando. Bueno, ni hablar de las bebidas alcohólicas, los cigarros, los vicios en general acá no se producen, ninguno de esos se produce. Se podría producir chicha, se podría producir alguna otra cosa. Hay una cervecería, pero la cervecería también no está funcionando la cervecería hoy en día, porque el cliente principal de la cervecería era el turista, ¿ya? El turista que lo compraba por ser algo exótico, ¿no? Más bien. Entonces, para suplir la demanda local, la Cámara de Comercio de la isla empezó a contratar aviones, así como lo había hecho antes la municipalidad, para traer de vuelta personas de la isla que quisieran venir y para llevarse de la isla a la gente que se quisiera ir. La Cámara de Comercio contrató aviones de LATAM para traer carga, solamente carga. No podían traer ni un solo pasajero. Y el costo de traer aviones con solo carga y sin pasajeros, por supuesto que era mucho más oneroso y mucho más caro que que el vuelo normal, que el vuelo común de LATAM. Antes venían
en verano 14 vuelos, 2 vuelos diarios, 14 vuelos semanales. Entonces la TAM hacía caja a partir de todo esto y podía bajar mucho los precios de sus pasajes, porque al tener tantos vuelos hacia la isla, generaba por lo masivo de su operación, generaba ingresos importantes. Trayendo un avión de carga, al principio fue uno al mes, después uno a la semana, seguía siendo muy, muy complejo. Entonces el precio, el costo del kilo traído en el avión, subió muchísimo, subió al doble prácticamente. Hoy en día están cobrando esto, si uno quiere traer algo en el avión, en el charter de la Cámara de Comercio, tiene que pagar 3.000 pesos el kilo de lo que sea. ¿Ya? Un kilo son 3.000 pesos. En algún momento acá, si uno traía más de 500 kilos, la TAM cobraba 450 pesos el kilo más o menos para las grandes, digamos, para los supermercados locales que traían más de 500 kilos, 450 pesos el kilo. Y ahora es invariablemente, sin importar el kilaje, sobre 2.000 pesos, 2.500 pesos para ellos, ¿ya? Para uno, 3.000. Entonces, el costo de todos los productos acá en la isla se disparó. Se disparó. Entonces, el costo de la vida es más caro, los ingresos son infinitamente inferiores y, bueno, estamos en esa situación económica hoy en día. Bueno, ese es el rol de la Cámara de Comercio, que fue en algún momento criticado también por gente acá, porque la Cámara de Comercio lo disfrazaba un poco como que era un favor que le hacían a la isla, y en realidad no era así. En realidad pensaban los críticos que era más bien para sostener su posición como actores económicos, como los únicos actores económicos acá en la isla, ¿ya? Sin dejar espacio para que los más chicos pudieran operar. ¿Qué hizo la gente? La gente lo primero que hizo fue dedicarse a, bueno, decían, se repetía mucho esto, reinventarse, hay que reinventarse, hay que reinventarse. Entonces la mayoría de la gente se reinventó cocinando, haciendo comida y vendiendo tipo delivery, pero eran tantos los que hacían eso que se volvió se volvió imposible de sostener. Y finalmente quedaron algunos y otros tuvieron que salir de ese tipo de trabajo. Así con bueno, eso en términos de la población local. Y uno ve que incluso los empresarios, ya que antes empresarios turísticos, que por sus ingresos y sus ahorros y su nivel o su capacidad de endeudamiento que tienen con los bancos, empezaron entonces también a acaparar ese mercado. Acá han llegado ahora estos carritos de comida rápida, que los empresarios de la isla, hoteleros o empresarios de operadores, de tour operadores, han instalado para vender comida, acaparando ese espacio que en algún momento la gente de a pie, los trabajadores habían intentado acaparar para recuperar un poco de ingresos. Entonces eso también ha generado un pequeño conflicto interno que es no despreciable, me parece. Bueno, en términos políticos, acá en la isla, entonces, vemos que la gobernación provincial, y acá voy a ser un poco más crítico, yo creo que es la que ha salido peor evaluada dentro de todo este proceso, porque uno esperaría otras cosas de la gobernación provincial. La gobernación provincial, si bien no tiene la libertad de entregar plata, y entregaron parte o la mayor parte de la glosa insular a la municipalidad para que continuara el programa Proempleo, me parece que uno espera de la gobernación provincial que gestione recursos de mejor manera, ya que la gobernación es el enlace que hay con el Estado, con Chile, con el gobierno en este caso, que la gobernación gestione estas cosas, que gestione ayuda para la isla, que gestione ayuda tanto para los empresarios locales, pequeños empresarios, pymes, microempresarios locales, como ayuda para la gente, digamos que los trabajadores, ¿ya? Y no se ha visto mucho de eso, ¿ya? Acá la isla
como les decía, recibe, para los que alcanzaron a entrar al programa Proempleo, reciben esos 300.000 pesos, y fuera de eso entraba en algún momento lo que el gobierno, la iniciativa del gobierno del ingreso familiar de emergencia, el IFE, que acá era muy, muy reducido, porque, digamos, lo que en el continente, en términos económicos, quizás puede ser una ayuda, acá en la isla es una cosa muy, muy escuálida para poder sostener el costo de la vida que hay acá. Entonces, estaba eso, pero para la isla no había absolutamente ninguna ayuda especial. La presencia del gobierno respecto de la isla ha sido prácticamente cero. Uno tiene que postular a las cosas, las mismas cosas que se postulan en el continente, pero hay cosas para las que no se puede siquiera postular. Una de las causas es el estatus especial que tiene la isla en términos impositivos, en términos de las contribuciones, que acá no se pagan impuestos, qué sé yo. Entonces, los papeles que había que presentar para muchos de las posibles ayudas que el gobierno entregaba, o a través del Servicio de Impuestos Internos se entregaban, había que presentar las carpetas tributarias, que acá no existen. Entonces, sin carpeta tributaria, la gente simplemente no podía postular a las ayudas para acá mucha gente, yo creo que la mitad de la isla tienen empresa individual, las EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada. O sea, uno mismo es su propia empresa y uno mismo hace sus trámites en impuestos internos. Entonces, esas cosas, la ausencia del gobierno, o sea, para darles un ejemplo, hoy en día hay toque de queda en la isla. Hay un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. La isla sigue bajo los mismos protocolos de la región de Valparaíso. Cuando a la región de Valparaíso se le impone una medida restrictiva, acá en la isla se impone también la misma medida restrictiva. Y lo que es totalmente absurdo porque acá no hay coronavirus. En este momento no hay coronavirus, no hay ni una sola persona enferma y aún así se aplican estas medidas que es totalmente un despropósito. Y me parece, según me cuentan, que tanto el alcalde como otros miembros de la sociedad civil han discutido mucho con el jefe de carabineros, y el jefe de carabineros dice que son las órdenes que le llegaron y que él las tiene que hacer cumplir. Fiscalizar después del toque de queda, y si hay personas que están violando el toque de queda y no tienen salvoconducto, pasan parte. O sea, poniendo todavía más carga económica sobre la población de la isla. Entonces eso muestra que por mucho que uno quiera y uno vea el cierre de la isla como una gran épica de la autonomía de Rapa Nui, en muchas cosas simplemente no hay autonomía y no hay forma de contrarrestarle, no hay forma de decirle a carabineros o al gobierno o a la gobernación que gestionen para que acá tengamos cierta autonomía para establecer nuestros propios protocolos. La municipalidad ha establecido ciertas ordenanzas, solo por cautela, solo por precaución, de las mascarillas en los lugares cerrados, del lavado de manos, de que todos los locales comerciales tienen que tener alcohol gel, etcétera, etcétera, cosas como bien comunes en otros lados. Pero la autonomía en la isla tiene sus límites y eso ha quedado demostrado con este tipo de cosas, como el toque de queda y los partes que se están sacando a las personas que violan el toque de queda en una isla que no tiene coronavirus, ¿ya? O sea, la legislación choca y el colonialismo choca con la razón, con el sentido común. No me gusta usar sentido común porque lo que es sentido común para uno quizás no es para otro. Por algo uno tiene que decir es de sentido común cuando para la otra persona no es de sentido común, pero bueno. Así que, bueno, en esos términos, yo siento que la gobernación provincial ha dejado mucho que desear, porque no ha conseguido que la isla tenga establezca sus propios protocolos, siendo el único, bueno, uno de los pocos lugares de Chile, si es que no el único, que logró erradicar el coronavirus. Ahora supe que a la Antártica llegó hace poco el coronavirus, entonces hasta allá está y aquí no está. Y a pesar de que ha habido riesgo con los vuelos de retorno y todo eso, a pesar de que entró el virus en su momento en marzo,
hace 9 meses, 10 meses atrás, pero aún así se logró neutralizar. En términos de las organizaciones autoconvocadas, la gobernación tiene una relación estrecha con CODEIPA, pero CODEIPA es un órgano consultivo, la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. Entonces, bueno, que es electo democráticamente cada 4 años. El rol de CODEIPA no se ha visto. Acá en la isla han proliferado más bien las tomas de terreno. Con este asunto de la pandemia han proliferado las tomas de terreno. En este momento hay una crisis en el terreno, en la tierra, sobre la tierra de la isla. No entiendo bien por qué. Es un fenómeno bien espontáneo. Es un fenómeno difícil de explicar. Quizás la gente quiere plantar más, quizás la gente se tomó en serio esto de la autonomía alimentaria y quieren plantar más y y para eso necesitan tierra, necesitan espacio, qué sé yo, y el espacio se ha ido haciendo chico en Rapa Nui. Así que puede ser por ahí que se haya llenado de tomas la isla desde esto. Y ahí tampoco ni CODEIPA ni la gobernación han podido frenar ni obviamente el Consejo de Monumentos, del cual yo soy consejero, pero que tampoco tiene poder alguno para frenar esto. Algunos lo ven como reivindicaciones territoriales del pueblo Rapa Nui, pero en realidad las tomas son individuales, son la privatización de espacio que era comunitario antes. Entonces yo soy más bien crítico sobre las tomas de terreno desorganizadas así, de esa forma. Después tenemos el asunto de Honui y el Consejo de Ancianos, que es Mauhatu, de Mauhatu o Rapa Nui. El Mauhatu ha tenido una especie de renacer, me parece desde la pandemia, con Carlos Edmunds como su líder, ¿ya? Más que un consejo, es un grupo que se ha reducido, ya que en teoría tiene miembros de los 36 apellidos, o que representa algunos de los 36 apellidos que hay en la isla, devenidos en familias, pero en realidad son apellidos, pero que mantiene un núcleo fuerte de gente que participa, ya que donde está Gori Cardinali, donde hay un grupo más bien reducido, un núcleo del Consejo de Ancianos del Mauhatu que tiene cierta relevancia política y que ha renacido en esta época. Y por otro lado tenemos Honui, que es un órgano político más o menos nuevo, que empezó por ahí por el 2015, en la misma época en la que el pueblo Rapa Nui comenzó la reivindicación del parque, lo que llamaban Parque Nacional, y que sigue siendo Parque Nacional. Y la administración sobre ese lugar, bueno, ahí surge Honui, y que surge bajo la misma lógica tanto de la Asamblea Consejo de Ancianos, que en algún momento pretendía ser una asamblea con 36 miembros, uno representante de cada apellido, la misma lógica del Parlamento Rapa Nui, que pretendía ser una asamblea con un miembro de cada apellido, representante de cada apellido. Honui pasa a ser lo mismo, pero con podríamos decir, una democratización un poco más profunda, donde se pretendía que efectivamente cada familia o cada apellido congregara a los demás de ese mismo apellido, hiciera una elección de su representante, donde se presentaban candidatos y se hiciera una elección. ¿Cuál es el nivel de participación? Es superior al del Consejo de Ancianos y superior al del Parlamento, obviamente, donde muchos candidatos eran simplemente designados o aparecían y eran aceptados internamente. Acá hay un proceso eleccionario donde participa un grupito un poco mayor de personas que eligen a sus representantes. En algunas familias sí es más masivo, en otras familias es mucho menos masivo, pero entran a esto que llaman Honui. Honui pretende ser la asamblea del pueblo y llevan años y perseverando e intentando hacerlo, pese a que han tenido conflictos con organizaciones como Mauhenua, producto de lo que hablábamos anteriormente, de que Camilo Rapu y su directorio tuvieron acusaciones de corrupción, acusaciones de malversación de fondos, se le hicieron, ¿cómo se llama? Se le hicieron contabilidad, se le hizo, y se encontraron montones de irregularidades. Entonces
Honui empezó a hacer una oposición muy firme a este directorio y incluso se le solicitó la renuncia al directorio. Honui intentó llamar a una elección que impugnara al directorio anterior, pero finalmente a partir de recursos legales en tribunales, el directorio de Mauhenua, dirigido por Camilo Rapo, continuó hasta ahora, hasta hace poco, hasta este año. Entonces, en medio de la pandemia se hace una elección finalmente, después de la huida de Camilo Rapo, se hace una elección nueva y en esa elección se elige un nuevo directorio de Mauhenua, y esa elección sí es con el patrocinio de Honui, de esta organización Honui, la asamblea. Y finalmente se eligen a estos candidatos, son siete conforman el directorio, pero entran y no hay nada, no queda obviamente nada, absolutamente nada, no hay ni siquiera oficina, no había absolutamente nada que entregar, no había recursos, no había cuentas, no había bases de datos, no había carpetas de nada, nada, entraron sin nada y sin plata, porque Mauhenua, la administración del Parque Nacional, depende de los ingresos que entregaban la venta de tickets, la venta de boletos para entrar al Parque Nacional. Y sin eso, Mauhenua está fuera de momento como actor político, pero se sabe que tiene el potencial de recuperar rápidamente su posición una vez que vuelva el turismo, sea en la forma que sea que vuelva. Con la vacuna cerca, uno podría presumir que quizás este año en algún momento va a volver a abrirse la isla, o eso esperamos mucho, en realidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Mauhenua. Pero Mauhenua de momento está fuera como actor político. Mientras que Honui finalmente resolvió los conflictos que había tenido con Mauhenua. Mauhenua, de hecho, el directorio anterior había puesto a otros Honui, que eran testaferros del Honui, testaferros de Camilo Rapo y del Mauhenua, surgieron y se inscribieron como asociación en CONADI, como una organización indígena, y pretendía Mauhenua que se reconociera como el verdadero Honui a este Honui II. ¿Ya? Hay episodios previos en la isla donde también hubo dos Mauhatu, hubo dos consejos de ancianos. En este caso hubo durante un tiempo dos Honui, pero con la pandemia se desmoronó el Honui 2 y finalmente el Honui 1 aparece como el que dirige el proceso de elección de Mauhenua, que fue un proceso del cual yo creo que todos nos sentimos un poco orgullosos. Siguió protocolos sanitarios, fue una elección limpia, y los que ganaron entraron sabiendo que no había plata, sabiendo que no había ganancia alguna posible, por lo menos durante un buen tiempo. Entonces uno presume que entraron sin intereses económicos detrás. Hay otros factores que ponderar, pero yo creo que eso fue uno de los éxitos de la isla durante la pandemia, la elección de Mauhenua, ¿ya? Entonces ahí está el rol de Honui. Todavía es un poco incierto la posición o el rol de Honui, el verdadero poder que puede tener Honui hoy en día, ¿ya? Ahora ayer fue la elección, por ejemplo, de constituyente, no del constituyente Rapa Nui, sino que fue una primaria que se hizo para elegir a los dos candidatos que van a ser patrocinados por una nueva alianza que se formó entre Mauhatu y Honui. Es lo que yo comentaba un poco antes, que hay una cierta unión de la isla, estamos todos en la misma, acá estamos todos atrapados en esta isla, entonces no vamos a pelear más, ¿ya? Se fue la administración antigua de Mauhenua, ahora vamos a estar todos, tenemos que tratar por lo menos de estar todos juntos. Y Mauhatu, que tuvo un episodio muy curioso, pero que no tiene mucho que ver con la pandemia, pero tuvo un episodio muy curioso en el que se vio en medio de un huracán de críticas, con justa razón, pero que después se puede comentar. Mauhatu empieza a tener acercamiento hacia Honui y se empiezan a poner de acuerdo. No sé cómo va a terminar esto, porque son dos asambleas. Me imagino que si es que llega a haber algún día un estatuto especial de autonomía administrativa, vamos a tener
a cada organización cumpliendo funciones diferentes. Lo que sería interesante y me parecería súper bien, pero no sé qué va a pasar al respecto. Pero se han acercado y armaron esta elección primaria para seleccionar a los candidatos, un hombre y una mujer, que van a ser apoyados en el proceso constituyente, van a ser patrocinados por Jonui y Mauhati. Entonces, ahora que se hizo esta elección ayer, y ganó de las mujeres Tiare Aguilera Hey, y ganó de los hombres Tamaru Juque Ainsa. Las tres primeras mayorías fueron mujeres, pero como era esto de la paridad, y que iba a ser una mujer y un hombre, bueno, pusieron a la mujer que sacó más votos y al que salió cuarto en general, pero primero de los hombres, y van a inscribir esas dos candidaturas para que vayan a esta primaria. Lo que no quita que por fuera no puedan entrar patrocinados por alguna otra organización indígena, Rapa Nui, que no puedan ingresar a esta, que no puedan ingresar a la elección definitiva, ya por fuera. Pero ahí yo creo que vamos a ver cuál es el peso de Jonui y el Consejo de Ancianos. Si los candidatos de Jonui y Consejo de Ancianos obtienen una votación abrumadoramente superior a cualquier otro, yo creo que ahí estaríamos ante una situación en la que efectivamente Jonui va a demostrar que tiene peso y que probablemente va a tener una longevidad importante. El renacer del Consejo de Ancianos también es curioso porque estuvo inactivo muchísimo tiempo y estuvo sin participación en la política local relevante, salvo Alberto Jotus solo, que está muy viejito. Entonces, eso también va a ser interesante ponderar, cómo va a progresar, cómo va a avanzar el Consejo de Ancianos hacia adelante. Y si finalmente vamos a llegar a una situación, porque ahora están poniéndose de acuerdo, se están acercando, están buscando puntos de encuentro, pero si finalmente van a llegar a chocar, ¿ya? Se van a disputar una posición y van a terminar chocando, o van a finalmente van a encontrar un acuerdo, ¿ya? No sé, eso lo vamos a ver pronto, yo creo. En términos de perspectivas así para el futuro, bueno, hay una elección municipal ahora en abril, que aparentemente ya ganó Petero Edmunds. Lo estoy diciendo hoy día, pero vengo diciéndolo hace meses atrás. Desde el inicio de la pandemia vengo diciendo que ya ganó Petero Edmunds. Es la última elección a la que él puede postular directamente, producto de la legislación del continente, que ahora pone un límite a la reelección. Esto es interesante porque a veces no nos gusta la intromisión del continente acá en la isla, como pasa en el caso actual de que determinan medidas sobre la pandemia en una isla donde no hay pandemia, porque nos meten con Valparaíso, ¿ya? Eso no nos gusta. Pero por otro lado, que haya un límite para la reelección de alcalde, que es una intromisión del sobre la isla, nos parece, yo creo, bien a la mayoría. Bueno, algunos quizás no lo sé. Así que, bueno, hay que ver bien ese asunto. Ahora yo creo que mucha gente está con la efervescencia también del proceso constituyente, que también es importante. Lo que se dio mucho en los debates y lo que se espera, yo creo, acá en la isla, es que que en la constitución nueva haya un giro hacia hacia una descentralización, que se reconozca el acuerdo de voluntad de 1888, y que el resto de las leyes que de los artículos de la Constitución que aparezcan no perjudiquen los logros que ha conseguido Rapa Nui hasta ahora. Tienen que ver más bien con la restricción de la permanencia acá en la isla para la gente que viene de afuera, por un tema de capacidad de carga. Se nos fue Cristian, ¿ya? Veamos Ahí si volvió. logra conectar. Ahí volvió. Lo siento, se fue esto. Está muy ¿Hasta bien. dónde quedé? Te quedaste en un minuto nomás atrás, ¿ya?
Ya. Sí, estaba mencionando el asunto del proceso constituyente que ha generado una cierta efervescencia y que yo creo que tiene lo más importante y lo que yo creo que la gente de la isla esperaría es un proceso de descentralización, o sea, que en la constituyente quede determinado una descentralización del país, un reconocimiento al acuerdo de voluntades y obviamente al pueblo Rapa Nui. Ya una cosa lleva a la otra, pero un reconocimiento al acuerdo de voluntades de 1888, sin duda. Y muy importante que el resto de los artículos constitucionales no signifiquen un retroceso de los procesos que el pueblo Rapa Nui ha conseguido ya con el Estado, los avances que se han conseguido, como por ejemplo relativos al control de residencia y al ingreso y permanencia de personas que vienen de fuera de la isla, acá en la isla, por el tema este de la capacidad de carga, ¿ya? Y otras prerrogativas relacionadas el, con el territorio especial, ya que es la isla y que está establecido también. Entonces, ese tipo de cosas, claro, es necesario que queden resguardadas en la nueva constitución. No es tanto, ¿ya? La mayoría de las cosas que tienen que ver con la isla tienen más bien que ver con cosas de la jerarquía más bien legal, no de la jerarquía constitucional. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese sentido. Pero esos son por lo menos los grandes temas en los que hay cierto acuerdo. Descentralización para permitir o acercar a una cierta autonomía local aquí y el reconocimiento del acuerdo de voluntades de 1888, que son las cosas más relevantes que nos parece, yo creo, que deberían estar ahí y que tienen un acuerdo, yo diría, prácticamente unánime acá en la isla. Después otras cosas, puede haber un poco más de diferencia sobre cuánto acuerdo hay y cuánto no, pero por lo menos ahí sí o sí son las cosas que queremos o que necesitamos que estén en la nueva constitución. Vamos a ver qué pasa. No es fácil. Sí, creo que en eso está. Sí. Muy bien, Cristian. ¿Mm? Ya. ¿Qué se me queda en el Oye, tintero? estuvo muy bueno, muy interesante tu exposición. Posiblemente pueda surgir algún tema a partir de preguntas que te podamos hacer, ¿ya? Dejemos abierto, entonces, estamos con 16 participantes, así que de un curso de 19, así que, Perfecto. ¿ya? Eh, abierto, ¿m? Cualquiera puede Ya. preguntar. Hola, hola Cristian, hola. ¿Sabes que yo no entiendo muy bien lo que significa el reconocimiento del acuerdo de voluntades como tema para la nueva constitución? ¿Qué significa este? ¿El texto es como conocido, interpretable? ¿Y qué significa eso? Ya, yo creo que sí, efectivamente el texto original del acuerdo de voluntades es interpretable. Yo creo que es clave traducirlo legalmente. O sea, lo primero es establecer que la relación del pueblo Rapa Nui con Chile se basa en un acuerdo donde el pueblo Rapa Nui puso ciertas condiciones, donde rayó la cancha un poco para llegar a ese acuerdo. Entonces, que ese acuerdo de 1888 es la base de la relación entre Chile y el pueblo Rapa Nui. Estando eso claro, se puede empezar a traducir qué significa el acuerdo de voluntades, que para mí tiene súper claras dos aristas tremendamente importantes, que son el derecho a la autodeterminación, que aparece tanto en el texto en Rapa Nui como en el texto en español, cuando dice, por ejemplo, en el texto en español que nosotros los aquí firmantes jefes de la isla, nos reservamos nuestros títulos de los cuales estamos investidos y de los cuales gozamos actualmente.
Eso aparece hasta en el texto en español, y eso me parece sumamente importante que quede establecido, ese derecho a la autodeterminación del pueblo Rapa Nui. Y por otra parte, el tema de las tierras, que aparece mucho más claro en el ámbito, en la versión en Rapa Nui, no aparece en la versión en español, pero la versión en español no lo niega tampoco, porque la versión en español dice: los aquí firmantes cedemos para siempre y sin reserva la soberanía, no dice el territorio, sino que dice la soberanía, no la propiedad de la tierra ni nada de eso, mientras que la versión en Rapa Nui dice claramente que aquí no se ha vendido nada, que lo que se está negociando es lo superficial y no lo que está debajo. Entonces, yo creo que el asunto de las tierras como propiedad ineludible del pueblo y colectiva del pueblo Rapa Nui también están claros en ese acuerdo. Habría que traducirlo legalmente y yo espero que, y eso también hay que verlo, Tiare que salió, y espero que salga elegida también en la elección definitiva como nuestra representante, pero si no, el que vaya, que espero que esté bien asesorado o asesorada, que tenga la capacidad de traducir eso a un lenguaje legal, y un lenguaje legal que sea permitido también por la nueva constitución, para no entrar siempre con esto de, esto es inconstitucional, es que el derecho colectivo no existe en Chile, es que, entonces, ese tipo de cosas. Entonces, para mí, yo por lo menos así veo el reconocimiento del acuerdo de voluntades de 1888. Es complicado. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo se financia la Cámara de Comercio, Cristian? Me da la impresión de que los socios, porque ahí participan sobre todo empresas grandes, ¿ya? Se juntan y se juntan de vez en cuando. Este es un organismo privado que se junta de vez en cuando y tomarán ciertas decisiones, ciertas resoluciones en una isla que, como bien sabes, es muy laissez-faire, es muy neoliberal en extremo, donde todos hacen lo que quieren. Además, no se pagan impuestos, no se pagan contribuciones en la isla. Entonces, no hay mucho para hacer trabajos públicos aquí a nivel local. Hasta las patentes de auto cuestan 500 pesos, cuestan el papel en el que están impresas. Entonces, bueno, bajo esa lógica, los empresarios en la isla tienen mucho poder, tienen muchísimo poder, y en este caso los empresarios que tienen que ver con el comercio, que son más bien los supermercados, los lugares locales de venta de distintos productos, ferretería, qué sé yo, se juntan, talleres mecánicos, etcétera, se juntan y aparentemente para ser miembro de la Cámara de Comercio hay que tener una membresía, hay que pagar una membresía que no sé si es anual o mensual, que es lo mismo que pasa con la Cámara de Turismo, y si uno paga esa membresía, uno se hace parte de la Cámara de Comercio. Si esa membresía genera tanta plata, yo creo que no mucha. En este caso, los aviones que llegan se pagan a partir de las ganancias mismas que generan los productos que vienen en ese avión. O sea, la Cámara de Comercio paga el avión y recupera vendiendo lo que trae en el avión aquí, ¿ya? O cobrándole a las personas por la carga que traen en ese avión. O sea, el avión se paga solo y ellos ganan a partir de lo que trae el avión. Yo creo que si es que va asociado a eso, un poco funciona así. No creo que tengan un gran presupuesto y no creo que tengan, o sea, sino que más bien cada uno funciona por su lado y tiene sus ganancias por su lado, pero no creo que tengan un gran financiamiento como Cámara de Comercio. Cristian, sí. Ligado a esto mismo, ya, a la Cámara de Comercio, y ligado al tema constituyente, la Cámara de Comercio está logra hacer circular las mercancías sin el pago de impuestos. ¿Cómo se está viendo ese escenario que se abrió con la ley Pascua del año 66, ¿no? ¿Hay un cierto clima de generar algún tipo de impuesto para obtener
por parte de los poderes del municipio, ¿no? O de alguna instancia local, ¿ya? De que puedan financiarse por el tipo de impuestos, ¿ya? Y si ese tema aparece también o ha aparecido en las discusiones que se generaron en torno al tema de los grandes temas que deben ser debatidos con el tema constitucional. A mí me parece que no. Me parece que no hay... Ahora, si es que la isla está lista para algo así, yo creo que sí. Yo soy totalmente partidario de que aquí se cobren impuestos por lo menos a las grandes... Bueno, no son grandes empresas. Acá todas las empresas en comparación con las grandes empresas del continente son empresas chicas, ¿ya? Yo creo que hay empresarios medianos en la isla y partiendo por ahí, yo creo que es necesario que paguen impuestos, sobre todo si trabajan con turismo. En el fondo, lo que van a hacer esos empresarios es traspasarle esos costos al turista, ¿ya? Yo creo que es sumamente necesario que se paguen impuestos, pero hay que tener cuidado en el sentido de que acá ya todas las cosas, por ejemplo, los productos que se producen en la isla incluso son súper caros, ¿ya? Porque se nivelan con los productos que vienen desde el continente y se produce poco, no se produce a gran escala. Entonces, agregarle a eso impuestos siempre es complicado. Agregarle a las cosas que vienen del continente, que ya vienen con el sobreprecio por el flete para acá, ya es complicado también. Entonces yo no pienso como en un impuesto a la venta de productos, no pienso como en ese tipo de impuestos, yo no creo. Yo creo más bien en un impuesto al funcionamiento de los hoteles, de los empresarios medianos, operadores turísticos más o menos grandes que tenemos acá. Yo creo en ese tipo de impuestos más bien. Eso hay que estudiarlo, por supuesto. Yo creo que es necesario que la isla genere ingresos aquí dentro, ¿ya? Es sumamente importante y sumamente necesario que la isla ingrese, o sea, genere otro tipo de ingresos. Lo que sí he visto más es una discusión sobre otras formas o sea, un plan B, que la isla tenga un plan B, que no puede ser solo turismo. Para la próxima pandemia hay que estar, pandemia o lo que sea, que haya guerra, no sé, cualquier otra cosa que reduzca el turismo a cero, la isla tiene que tener un plan B y tiene que estar preparada para algo así, porque no estaba preparada esta vez ni de cerca. Ahora, yo considero que la isla tuvo mucho más resistencia de lo que yo esperaba. Yo pensé que la isla ha contribuido también los 10%, el retiro de los 10%, pero la gente increíblemente ha logrado mantenerse estoica frente a la situación mucho más de lo que yo pensaba. Así que no, eso me parece bien. Y si hay que seguir, la gente dice, hay que seguir 6 meses más, no importa, no hay problema, podemos aguantar 6 meses más así. Pero yo creo que más bien lo que mucho se ha debatido es qué otras formas de ingreso, qué otras formas de riqueza se pueden generar acá en la isla. Y yo creo que una cosa que es sumamente necesaria es la mejora, que también depende mucho del gobierno, que es la mejora de Internet. Yo ahora puedo hablar con ustedes porque es temprano en la mañana. A cierta hora Internet ya me caí una vez. A cierta hora Internet ya simplemente no, es imposible establecer una comunicación directa con el continente como para hacer teletrabajo con el continente, ¿ya? Si el teletrabajo realmente se masifica como ocurrió durante la pandemia, lo más probable es que cuando se acabe todo vuelva a la normalidad y la gente vuelva a llenar oficinas y cosas así. Pero si el teletrabajo se masifica, yo no veo por qué no se pueda contratar gente de la isla en empresas no solo de Chile, sino que de otras partes del mundo. Gente que puede hacer teletrabajo desde acá para empresas donde sea o para lugares en cualquier otro lado. Yo, para hacer una charla que me pidieron de la Universidad de Hawái, ya de un programa de la Universidad de Hawái, tuve que ir a Explora y era a las 12 de la noche, hora de acá de la isla. Entonces tuve que ir al Hotel Explora a hacerla, que todavía estaba abierto y que tenía internet funcionando, tuve que ir para allá a hacerlo. Entonces Internet te pone al tiro un límite de cómo reinventarte, de cómo hacer otras cosas.
Entonces es necesario tirar un cable de fibra óptica, yo creo, acá hacia la isla. Y por otra parte, buscar la forma de crear redes de exportación de productos. La isla tiene una imagen, tiene una posición en el imaginario, en la iconografía mundial que es sumamente importante. Yo creo que la isla puede exportar productos de alto valor agregado por su exotismo. Puede exportar camote, puede exportar piña, puede exportar cosas que se producen acá que están que tienen un muy buen nivel ya de competitividad, pero que son caros. Pero para eso se necesitan líneas expeditas de exportación, sobre todo hacia el otro lado, hacia Asia-Pacífico, porque como tú bien sabes, Rolf, la historia de la tan cacareada importancia geopolítica de la isla, de que la isla puede ser la punta de lanza, que se dijo mucho a lo largo de la historia de Chile, que la isla de Pascua puede ser esta punta de lanza para la proyección chilena hacia el Pacífico, y que ahora vemos con este asunto del reclamo sobre la plataforma continental que hace el gobierno en la ONU, de que se reconozca la plataforma continental chilena para extender la zona económica exclusiva. Esa noción hay que ponerla en práctica. Si uno espera, si uno dice, bueno, ¿la isla es geopolíticamente importante o no? ¿Es estratégicamente importante o no? ¿Es importante para Chile o no? ¿Se usa como imagen país? Sí. Entonces, bueno, si lo es, entonces pongámoslo en práctica, pero uno ve que lo que ocurre es lo contrario, que la isla de Pascua, en vez de ser una proyección chilena hacia Pacífico, es más bien el outlier, es el extremo hasta donde llega Chile y después Chile se devuelve. En otra época Chile seguía, las rutas marítimas seguían hacia Tahití, seguían hacia más allá en el Pacífico, pero hoy en día los aviones de LAN llegan hasta acá y todos se devuelven al continente, todos se devuelven a Santiago. Había uno que pasaba y seguía hacia Tahití, uno de 14 seguía hacia Tahití, todo el resto se devuelve. Los barcos que vienen para acá, todos se devuelven a Valparaíso, ninguno sigue y lleva productos hacia el otro lado. Entonces, si la isla es ese punto de proyección hacia el Pacífico, bueno, convirtámoslo en ese punto de proyección hacia el Pacífico, algo que permita exportar, que permita llevar cosas para el Pacífico y que permita que la gente de la isla pueda mandar productos hacia Tahití, mandar productos hacia Japón, hacia Nueva Zelanda, hacia donde sea. Y si la isla finalmente no es importante estratégicamente y no es importante políticamente y qué sé yo, bueno, entonces autonomía para ver con qué nos aliamos. Muy bien. ¿Alguien quiere, Paulo? Yo tengo una pregunta, Cristian. Bien, bien, dale. Hola. Que estaba hablando al principio de tu presentación y no me quedó muy claro, si lo podéis aclarar, que es sobre que como que un poco esta como manera de habitar el territorio más individualista que viene como con la economía de acumulación del turismo, como que se frenó un poco. Pero me queda la duda de qué han hecho en ese entremedio como las personas que son como las principales defensores o defensoras de esa manera de entender la economía en la isla. No sé si se entiende la pregunta, no me quedó muy claro como qué están haciendo ahora. Si siguen como proyectándose hacia el futuro o, como tú dices, se han reinventado. Sí, algunos se han tratado de reinventar. Acá por razones sanitarias, o sea, estaba el doble freno que por una parte implica la debacle económica de la isla, pero por otro lado el freno que ponían las determinaciones sanitarias del Estado sobre la isla. Entonces, prohibición de funcionamiento de restaurantes, eso aplicaba acá también. Entonces, los hoteles estaban cerrados, los empresarios hoteleros o los empresarios gastronómicos tenían que tener cerrados, estaban obligados a eso. Cuando ya se permite en algún momento abrir otra vez,
Ahí algunos de estos empresarios hoteleros y empresarios gastronómicos han reabierto con conceptos diferentes, ¿ya? Por ejemplo, Hotel Altiplánico abrió un restaurante de comida, digamos, de colaciones a la hora de almuerzo, y en las noches como una cosa más como un bar, ¿ya? Como un bar un poco más sofisticado, muy, muy dirigido al tema de los vinos, ¿ya? Entonces, ¿hay mercado para eso? Sí hay, mientras haya pocos actores que se hayan reinventado de esa forma. O sea, el personal, no sé, los médicos que trabajan en el hospital pueden ir a tomarse un trago si las colaciones a la hora de almuerzo apuntan más bien hacia otro segmento porque son baratas, o sea, es casi una picada a la hora de almuerzo. Uno va y come comida, digamos, más bien simple, pero sabrosa, y bueno, hay mucha gente que va y come ahí a la hora de almuerzo. Y en la noche está más bien orientado a la gente que no ha perdido su trabajo y que para la cual no ha cambiado, la pandemia no ha cambiado en nada. Hay gente más bien que trabaja para el aparato estatal. Entonces ese tipo de cosas se han hecho, pero así como una gran reinvención, no. Yo creo que todos siguen un poco atentos a que se vuelva a abrir el turismo y a cuándo va a pasar. Edgar Hereveri de la Cámara de Turismo estaba pidiendo que se reabriera la isla. Entonces ahí empieza otro problema, empieza otra discusión aquí que no sé cómo va a terminar, pero de momento las autoridades han dicho que no a reabrir la isla hasta que por lo menos todos acá en la isla estén inoculados contra el COVID-19 con alguna de las vacunas. Que no sé si las va a mandar en algún momento el Ministerio de Salud o si es posible hacer como se hizo con los test rápidos, los test IgG, de conseguir las vacunas directamente, comprarlas a una de las empresas que está haciendo vacunas y traerlas para acá. No sé cómo va a funcionar el tema de las vacunas, pero mientras no estemos todos inoculados aquí, la isla no se va a abrir. Y para eso no sé cuánto tiempo va a pasar. Supe que Nueva Zelanda había comprado 15 millones de vacunas para los 5 millones de habitantes que tienen, porque ellos van a mandarle vacunas a Samoa, Tonga, Tokelau, Nueva Caledonia, a varias naciones del Pacífico que estarían últimas en la lista para recibir vacunas. Entonces Nueva Zelanda las adquirió para mandárselas a esos países, a medida que le vayan llegando y empiecen a tener ya su población vacunada para mandársela a esos países. No sé si nosotros caeremos dentro de las naciones del Pacífico, no creo, no estamos muy asociados a Chile todavía. Yo creo que es sumamente importante tener un cónsul Rapa Nui o un embajador Rapa Nui o algo así, aunque sea simbólico en Nueva Zelanda y que pueda conectarnos con esos países también hacia allá. Pero bueno, ese es otro tema más bien estratégico local. Sí, yo creo que los empresarios, algunos, en algún momento dije, se han metido en el ámbito de los carritos de comida, se han metido un poco en abrir con restaurantes como más bien como picadas o sándwich o cosas así, como tratando de apelar a ese segmento que no ha perdido su poder adquisitivo, ¿ya? Que era el segmento al que también intentaban apelar los trabajadores de a pie que trataron de hacer deliveries de comida con repartición a domicilio y que algunos pocos quedaron, porque una vez que se metieron estos empresarios reinventados ahí, quedó muy poco espacio para el resto. Pero yo creo que la mayoría está esperando que se reabra el turismo. Tienen ahorros suficientes para aguantar 1 año, 2 años, quizás, pero yo creo que ya están empezando a ponerse un poco nerviosos. Y Edgar Hereveri ya pidió que se abriera la isla, que no va a pasar todavía. Bueno, gracias. Oye, Pablo, démosle 10 minutos más, porque después de Cristian vamos a seguir una segunda clase, ¿ya? Y ya hemos explotado casi 1 hora y 25 minutos. Así que démosle 10 minutos más. Pablo, ¿tú tienes alguna pregunta? No, un poco el comentario que probablemente todo va a volver un poco, el turismo va a volver, pero quizá el mercado aéreo va a ser una secuela que va a ser más a largo plazo y eso va a tener repercusiones en la isla. Yo
tengo una información de que probablemente la ruta a Tahiti no va a volver en mucho tiempo, porque la no le ve el fundamento económico. Y probablemente volar va a ser más caro y va a ser más restrictivo. Entonces quizá por ahí hay un tema de conectividad que la isla puede quedar desmejorada de lo que era antes. Entonces, en el fondo, ¿qué piensas un poco de eso? ¿Y qué significaría que se perdiera la conexión a Tahiti ya definitoria por, ponte tú, no sé, 5 años? ¿Qué repercusiones tiene eso, en tu opinión, Cristian? Bueno, es complejo. Yo también escuché lo mismo y que la ruta Tahiti, de hecho, los trabajadores Rapa Nui que hacían la ruta Tahiti, los trabajadores los que hacían, porque, a ver, el avión aterrizaba acá y a este avión, cuando se iba a Tahiti, subía personal Rapa Nui como sobrecargo y bueno, la gente que va arriba del avión. Todos fueron desvinculados ya de su trabajo hace rato. Se les pagó el finiquito, chao. Entonces, sí, efectivamente, la ruta Tahiti está cortada y no tiene para cuándo volver, ni siquiera cuando vuelvan aviones de Santiago hacia la isla. En algún momento la Cámara de Turismo intentó que Air Tahiti Nui hiciera la ruta de Tahiti hacia la isla y de vuelta hacia Tahiti. Siempre es muy difícil contra el lobby de la TAM. Ustedes saben que todas las aerolíneas que en algún momento trataron de establecer una ruta aérea desde el continente o desde otras partes de América hacia la isla, siempre fueron boicoteadas por la TAM. O LAN Chile, después LAN y después la TAM. La DECO intentó hacerlo, Panam intentó hacerlo, y últimamente Sky trató de hacerlo, y todas fueron boicoteadas por la TAM porque la TAM siempre amenazó que la TAM iba a salir de la ruta si es que les ponían competencia, porque a la TAM no le convenía, solamente le convenía la ruta mientras tuvieran el monopolio, mientras tuvieran la exclusividad. Entonces, finalmente nunca se concretó que otra aerolínea llegara para acá. Ahora, si ellos renuncian a la ruta hacia Tahiti, si es que es posible que Air Tahiti Nui venga para acá, eso no lo sé, no sé de quién depende, no sé cómo se negocia, no sé con quién se puede ver, ni cuán viable económicamente sea esa ruta, o si tiene que ser subsidiada por alguien o no. Los Rapa Nui van a Tahiti solo de vacaciones, pero hay familias Rapa Nui que viven en Tahiti, ¿ya? Y que no son pocas, o muchos Rapa Nui acá que tienen familia allá en Tahiti. Entonces, quedar desconectados completamente de Tahiti es complicado. Es complicado para esas familias principalmente. A nivel comercial, ya no hay un vínculo con Tahiti como hubo alguna vez. En los años 90 era el avión que hacía la ruta Santiago, Pascua, Pascua, Tahiti, Tahiti, Pascua, Pascua, Santiago. Entonces, eran la misma cantidad de aviones que venía desde Papeete que desde Santiago, y por ende había una circulación de productos de Tahiti que era casi igual a la circulación de productos que había desde el continente. Pero finalmente, claro, la relevancia del otro lado, en términos de los alumnos, los estudiantes que se van para allá a estudiar, la gente que se va a atender al hospital, que va al dentista, todos van para el otro lado. Casi nadie va a Tahiti para ese tipo de cosas. Son muy pocos, muy reducidos. Entonces sí tendría un impacto, no tan grande, pero tendría un impacto para algunas familias, especialmente. Hay que ver qué pasa con eso. Yo no sé bien si el Tahiti Nui va a estar dispuesto a venir. Yo creo que también están muy resentidos porque en Tahiti hay coronavirus. Ahí entró, ahí se enfermó mucha gente. Tuvieron un momento de crisis importante. No sé cuál es la situación actual en Tahiti con el coronavirus. O sea, estuvo controlado un tiempo, abrieron y entró otra vez y ahí ya se descontroló. Pero no sé ahora en qué situación están. Yo creo que va a depender mucho de eso, de cómo salgan de la pandemia, si es que hay posibilidad de ver que Air Tahiti Nui venga para acá o no. Gracias, Cristian. Muy bien. Una última pregunta a los participantes. ¿Ya? Yo tengo una, pero no sé si... Deja un espacio para los alumnos, Rich. Sí, ¿Ya? pero como no reacciona.
No, pero yo puedo preguntarle. Doña Valentina, por ejemplo. Doña Valentina no nos escucha, tiene la pantalla nomás. O Alejandro. Sí, sí. Alejandro, ¿tiene alguna pregunta, Cristian? Am, no, en realidad está todo claro. Muy bien, está todo claro. Rit, ya, adelante, Rit. Sabes que, Cristian, yo no entiendo muy bien la relación entre el Consejo de Ancianos y el HONUI. ¿Cómo es que el Consejo retomó su relevancia? ¿Basado en qué? Porque son la misma gente, ¿no? Yo no entiendo muy bien cuál es el conflicto o no, o por qué pasó eso, por qué retomó relevancia el Consejo de Ancianos. ¿Por qué tomó, un poco entrecortada, por qué tomó relevancia el Consejo ahora? Sí, sí, en relación con los HONUI, porque yo pensaba que cuando se creó los HONUI, esto sería la asamblea, la representación del pueblo Rapa Nui, pero el Consejo de Ancianos entró Sí, de nuevo con fuerza. No entiendo muy bien qué pasó. sí. Pasa que el Consejo de Ancianos, el poder es relativo, ¿cierto? Entonces, efectivamente yo percibo que el HONUI tiene un poder y una capacidad de representatividad mayor que el del Consejo de Ancianos hoy en día, sin ninguna duda. Pero el Consejo de Ancianos o el se puede negar que es la única institución local reconocida por el Estado y que por ende tiene un puesto garantizado y asegurado en CODEIPA y que por ende el Consejo de Ancianos trata directamente con el Estado, mientras que HONUI no es reconocido por el Estado y por lo tanto el Estado no lo toma en cuenta para nada. En cambio, el Consejo de Ancianos sí. Entonces, yo creo, claro, la cercanía entre HONUI y el Consejo de Ancianos ahora. Otra forma de colonialismo, entonces, de insistir en una organización que los mismos Rapa Nui ya habían reemplazado por otra. Bueno. Ay, hola. Bueno. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, Cristian. Sí, cierro el asunto. Sí, lo que decía es que el poder que tiene el Consejo de Ancianos actualmente es el hecho de que es considerado por el Estado y HONUI no es considerado por el Estado. Entonces, cualquier cosa que HONUI determine o diga o quiera hacer, claro, tiene solamente cierta injerencia a nivel local, puede tener cierta injerencia a nivel local, tampoco es seguro que la vaya a tener. HONUI no tiene un aparato coercitivo, no tiene un aparato económico, no tiene, no sé, no tiene forma para que ninguna de sus determinaciones tenga efecto aquí a nivel local. Quizás a nivel internacional podría tenerlas en algún momento, pero por ahora no se han dado esas circunstancias. Mientras que el Consejo de Ancianos, entiendo que es mucho menos representativo que el Mauhatu, mucho menos representativo que HONUI hoy en día. El Consejo de Ancianos tiene un puesto garantizado en la Comisión de Desarrollo y el Consejo de Ancianos tiene, entonces, al ser reconocido por el Estado, es tomado en cuenta a la hora de discusiones con el Estado. Entonces, yo creo que ese es el poder relativo que tiene el Consejo de Ancianos por sobre HONUI, que más bien tiene que ver con eso, con el trato con el fisco, ¿ya? Ahora, bueno, yo creo que este acercamiento que ha existido entre ambos grupos es positivo, yo creo que es positivo, y hay que ver cómo sigue evolucionando. Hay gente que cree que el Consejo de Ancianos también tiene que ser elegido democráticamente de alguna forma, otra vez, y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero no, ahora en este momento no hay conflicto entre HONUI y el Consejo de Ancianos.
En este momento hay un acercamiento entre ambos, y que yo creo que está bien, yo creo que es positivo. Gracias. Muy bien, pues. Muy bien, Cristian. Se le agradece enormemente. Compañero. ¿Ya? ¿Ya? Y un Gracias. saludo a todos. Vamos a entrar en un receso de unos minutos y volvemos a la clase. Así que un abrazo, Cristian. Saludo a toda la gente, a todos los coros y las nudas por allá. ¿Ya? Saludos. Chao, chao. Y chao, Rick, Abrazo desde también. Rapa Nui, que estén muy bien. Abrazo. Vale. Ya, pues, nosotros vamos a seguir, son 10 para las 12, a las 12:05, ¿qué tal? 15 minutos más, volvemos, ¿de acuerdo? Voy a parar esta Bueno, grabación, ya, voy a parar la Gracias. grabación ya para que se hagan en 2 bloques, ¿ya? Y tener el Gracias. bloque de Cristiana aparte. Entonces, pausa, ahí.